Lo tenemos, hermanos. Vamos a leer a partir del versículo 15. Vamos a leer. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por la visitación de tu Espíritu en nuestras vidas, Señor. Padre, muéstranos, enséñanos a amarte a ti, Señor, y apartar de nuestra mente, de nuestra banalidad, Señor, a veces los deseos, Señor, que nos alejan de ti. Háblanos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntense, hermanitos. Amar al mundo es como hoy en día la palabra que está de moda, en el sentido de que el cristiano lo utiliza a veces para predicar, el cristiano lo utiliza para difundir un mensaje de salvación, porque se plantean dos caminos o dos verdades para los hombres: elegir al mundo y sus situaciones, sus realidades que atraen, que absorben, o elegir a Dios. Y eso es lo que está planteando el escritor de la carta. Está diciendo: no amen al mundo. Pero podemos entrar en una ambigüedad, en una disyuntiva, en el sentido de que si Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, ¿por qué el escritor dice no amen al mundo? Y es ahí donde debemos nosotros percatarnos o entender qué es lo que quiere Dios para la comunidad hoy, reflejada en esta carta, y qué es lo que representaba o qué mensaje daba a la comunidad a la que escribía. Las comunidades juánicas que se representaron o estaban establecidas en Asia tenían muchas situaciones donde podían ser absorbidas o podían ser tomadas por presa del enemigo. Podían caer fácilmente en la idolatría, podían caer fácilmente en situaciones que se apartaran, o como decía el pastor en la mañana, que se errara en el blanco, caer en el pecado. Y eso es lo que señala el escritor, y dice: hey, comunidad cristiana que me sigue, no amen el mundo. Para eso debemos entender y comprender qué significa el mundo y cuál es el sentido que debemos tomar hoy como iglesia, y qué sentido tuvieron estas comunidades. Primeramente, determinar qué papel juega la iglesia como comunidad en el mundo. El mundo de la iglesia no es igual a la iglesia en el mundo, porque el mundo de la iglesia está en una complejidad de realidades que son las que van a determinar. Por ejemplo, tenemos en ese mundo, tenemos un sistema político, económico, religioso, cultural, social, enmarcado, y que determina en cierta medida el comportamiento de los hombres. Por ende, cuando un sistema político determina ciertas leyes o determina ciertas normas, van en consecuencia a ciertas situaciones que debe caer un grupo o una comunidad de hombres, porque las realidades sociales se dan donde los hombres están inmersos. Por ende, cuando el escritor le dice con advertencia: no amen al mundo, es porque ha observado
ha determinado en la comunidad un peligro. Y ese peligro es lo que también nosotros podemos caer o podemos en cierta manera ser presa fácil, hermanos. Porque vivimos en un mundo que absorbe, en un mundo que contamina, en un mundo que está lleno de situaciones que pueden hacernos perder el objetivo. Y eso es lo que el evangelista quiere remarcar. Primeramente debemos entender cuál es el mundo de la iglesia. El mundo de la iglesia es todo aquello que lo rodea a una comunidad de fe que está de cara a seguir y a servir a Cristo. Por eso constantemente el escritor está hablando de permanecer en la luz, que la luz es la única que tiene la capacidad de disipar la tiniebla, de disipar la oscuridad, de disipar todos aquellos caminos que los hombres han tomado, ya sea por rebeldía o por ignorancia de la palabra. Y es ahí donde, hermanos, nosotros debemos entender y comprender cuál es nuestra posición, porque eso es lo que va a determinar la carta, que usted tome una decisión y entienda en qué lugar está. Si ama al mundo, usted ya ha determinado y ha tomado una decisión, pero si ama a Dios, usted también ha tomado una decisión. No tiene por qué haber una disyuntiva, una ambigüedad en su caminar. O usted es del mundo o usted sigue a Cristo. Eso es lo que le plantea el escritor a la comunidad. ¿Usted de qué lado está, hermanos? ¿Cuál es su posición? ¿Cuál es su pensar? ¿Cuál es su seguimiento? Porque hay situaciones o hay realidades que pueden fácilmente llevarnos a una equivocación. Y eso es lo que sucede en las comunidades de Asia. Habían grupos de personas inmersos en ese ámbito político, económico, social, religioso, que habían desencarnado completamente el papel que debía de tomar en su momento, seguir a Jesús y determinar por eso ser luz, porque ser luz también implica, hermanos, que debemos tener una responsabilidad de cara al mundo. Ojo con eso, no estoy diciendo, porque es un término ambiguo. Mundo es un término ambiguo en el sentido de que puede ser el lugar donde yo soy el fermento, soy la levadura que va a provocar y desencadenar salvación, o también puede ser alguien, un ente que sirva a esas entidades, a ese sistema y lleve a la caída, a sucumbir más, a que los hombres sean más esclavos. Y eso es lo determinante. Por eso esta mañana lo que debemos de entender y comprender es qué decisión tomar o en qué posición estamos. Ahora bien, hay una palabra que es la que el escritor menciona y es en el versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, dice. Primeramente, los deseos de la carne. Son tres elementos o tres palabras que van a determinar el comportamiento humano, primeramente de cara al mundo o a Dios. Los deseos de la carne. ¿Quién no tiene en cierta quizás nivel o en cierta forma de ser problemas con ese tipo de situaciones? Los deseos de la carne. Dice Gálatas 5 que son manifiestas las obras de la carne. Vamos, si quieren, y busquémoslo, hermanos. No pierda Gálatas 5. Porque es fácil, hermanos, poder decir o nosotros estar
testificando y diciendo que nuestra vida lleva un comportamiento de acorde al llamado y a lo que Dios quiere en nuestras vidas. Pero veamos qué dice Dios. Gálatas 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Y muchas más que en la modernidad podemos nosotros como introducir en ese cúmulo de palabras que en realidad a más de alguno atañen, a más de alguno entran interpelan. Porque ¿quién no padece de celos, hermanos? Quizás celos en cierta medida, bueno, pero no al extremo de la celotipia, de estar celando constantemente a la pareja, o como dice la lascivia, fornicaciones, adulterios. Todas esas situaciones son las que son obras manifiestas de la carne y son las que completamente nos apartan. Si nosotros decimos que amamos a Dios, pero tenemos en cierta medida carencias o estamos como en dificultades con unas realidades o con ciertas situaciones con las que estamos hablando ahorita, es necesario, hermanos, que empecemos a trabajar en esas situaciones. Amén. Es necesario, hermanos. Miren, ¿quién no padece de iras? Si hay personas que no se le puede ni hablar cuando ya su forma, su rostro ya le cambió la mirada, y eso es falta del amor de Cristo en uno. Es necesario cambiarlo, hermanos. Yo les decía en un culto anterior que a veces es necesario tragarnos con todo y zapatos a los hermanos. Los alcohólicos anónimos tienen esa palabra. Digerir completamente a las personas, entenderlas y comprenderlas tal como son. Pero cuando tenemos esas carencias en nuestra vida, cuando estamos que adolecemos en nuestra vida de la espiritualidad, es ahí donde nosotros surgen todas esas situaciones y es donde yo no puedo ver al hermano. Cualquier situación va a provocar en mí ira, responderle mal a los hermanos. Y esas son las obras que reflejan el comportamiento. O sea, se manifiestan en nosotros. Se manifiestan, hermanos. Por eso el mundo de la iglesia debe ser comprendido y entendido desde dos puntos de vista. Desde afuera de adentro hacia afuera. Pero también debemos entender que hay algo de afuera hacia adentro que nos está viendo, que nos está comprendiendo, que nos está visualizando. Y esa realidad debe ser en nuestras vidas propósito de cambio. Porque no necesariamente, hermanos, nosotros vemos la realidad del mundo y la vemos y la interpretamos, pero hay otros que están viendo nuestra realidad y es ahí donde nosotros debemos entender y comprender que quizás nuestra realidad no es como nosotros la percibimos, sino como la percibe otro hacia nuestra vida. Por eso es que Jesús dice: ¿qué dice la gente que soy? Porque la gente va a decir la realidad, va a decir la verdad de lo que en realidad somos. Usted puede decir grandezas, hermanos, como decía en la mañana el pastor, va con la lengua, va, que la lengua dice que habla grandezas, se jacta, y eso es lo que pasa, que nosotros padecemos de eso, de la egolatría. Nos gusta a nosotros idolatrarnos, que nos vean bien, que nos adulen, pero cuando hay críticas, cuando están viendo nuestra realidad, cuando están viendo nuestros comportamientos, ahí es donde debemos hacer un alto y decir: ¿qué está pasando en mi realidad, en mi vida espiritual? Hermanos, los deseos de la carne son una de las realidades donde
el apóstol dice, el escritor dice, no amen al mundo. Ustedes se están comportando como se comporta el mundo. Y eso es lo que el escritor quiere erradicar, es lo que el escritor quiere limitar o llevar a que anule la comunidad. No amar al mundo. Amén. La otra parte dice, volvamos a Juan. Los deseos de los ojos. Te echaste un taco de ojo, dicen los hermanos, ¿va? O dice la gente, te estás echando un taco de ojo, ¿va? O pasa a una hermana ahí y lo primero que es bien difícil, hermanos, porque la vista es curiosa, ¿va? Pero también hay problemas porque cuando ya lleva la lascivia, ¿va? Ya lleva aquella situación en nuestra mente, en nuestro corazón que está contaminado, ya no vemos a las personas o no vemos a los hermanos con los ojos que deberían de ser, ¿va? Por eso que dice la gente, el decir dice, ya la está viendo con otros ojos, porque ya hay pensamiento malo en él. Por eso es que Jesús ahí en el capítulo 4 de Mateo, el diablo lo tienta y lo primero que le muestra es y le dice, mira los reinos de la tierra, yo te voy a dar el señorío, yo te voy a dar todo si me postrado me adorases. Porque a los hombres les gusta la tentación, a las mujeres también les gusta ser tentados y fácilmente podemos caer por la vista, podemos contaminar nuestro corazón, hermanos. Amén. A veces nuestra vida mira la prosperidad del vecino, la prosperidad del hermano, y nosotros queremos alcanzar eso. Y ahí nos vamos llenando y nos vamos llenando de envidia en nuestras vidas. Por eso a la comunidad a la que escribe Juan le dice, es necesario primeramente que hagan un alto en su vida, que reflexionen y entiendan que amar el mundo va en contra. Si ustedes aman el mundo, el amor del Padre no mora en ustedes. Muchos podemos llamarnos cristianos, muchos podemos estar esta tarde acá y poder considerarnos y decir que somos cristianos. Pero si amamos esas realidades, si tenemos esas situaciones en nuestra vida, hermanos, no estamos amando al Señor. Es necesario reflexionar, pensar primeramente qué es lo que le interesa a Dios. ¿Qué es lo que le interesa? Porque el mundo está claro en su postura. El mundo tiene un sistema pecaminoso que atrae, que absorbe, que consume a los hombres. Las comunidades juánicas estaban rodeadas de otras comunidades. La comunidad del templo se llamaba. La comunidad del templo era un grupo de personas que también adoraban a Dios, pero que estaban completamente alejados del sentir y del mover que Dios necesitaba para cambiar y transformar el mundo. Esas comunidades, la comunidad del templo, tenía como su representante al sacerdote, y ese grupo de hombres se habían anexado, se habían como adherido a un sistema dominante, y ese sistema dominante los había absorbido, como podemos ver en las comunidades de los fariseos, que habían sido absorbidos por el sistema. Los sacerdotes habían sido absorbidos por el sistema y hacían
lo que el sistema político les establecía. En una comunidad donde un grupo de personas se adhiere a un sistema político que no va de acorde a las respuestas de las mayorías, al corazón de Dios que es sensible a la pobreza, a los marginados, en ese momento Dios se aparta. Y ese es el llamado que le hace a las comunidades. Si ustedes aman al mundo, caerán en la tentación de adherirse a un bloque dominante, y donde los dominados van a sufrir las consecuencias. ¿Por qué? Porque van a ser marginados, porque van a ser apartados de esa realidad a la que Dios no está de acuerdo. Hermanos, nuestra vida hoy en día también vive esas situaciones, porque también hay un sistema político, económico, social y religioso que está y ha tomado la decisión de estar y amar al mundo. Amar al mundo en la religión es adherirse a los sistemas, a un sistema político. Por eso es que vemos la iglesia que está adherida a un sistema, que no lo condena, que no condena a un sistema que oprime, que mata, que cercena las voluntades de los hombres. Y eso es importante para nosotros como iglesia, determinar primeramente nuestra posición. Nuestra posición debe ser la opción que Dios tuvo de amar a aquellos que estaban marginados, aquellos que sufrían, aquellos que habían sido apartados de la religiosidad, por la religiosidad. Hay también bloques que son dominados y que necesitan y que esperan y que la esperanza la ponen en una comunidad de fe. Una comunidad de fe que llegue y que cambie y transforme su entorno, que vuelvan la salvación, que vuelvan el rostro de Dios a esas comunidades. Y es ahí, hermanos, donde el papel de la iglesia debe formar o debe fundamentar con peso del Espíritu comunidades libres. El mundo de la iglesia, hermanos, es un mundo que domina, que somete, que esclaviza. Pero la iglesia en el mundo está como signo y símbolo de la levadura. Aquellos hombres y mujeres que reciben la palabra y que se vuelven transmisores de vida y de salvación. Y ese es el papel que debemos de tomar en cuenta nosotros, hermanos. Dejar por un lado completamente lo que el mundo piensa, lo que el sistema piensa. Porque saben, es tan, como decirles, deprimente y que quizás puede pasar para nuestros ojos como los podemos ver insensibles. Porque hay iglesias, hermanos, donde le plantean y lo atienden a usted como que usted es un rey. Le dicen pase adelante y hay sala de estar. Lo van atendiendo, lo van chinchineando para que usted se quede, pero en realidad lo que hay es un adormecimiento, porque llevan la comodidad del confort a la iglesia, tanto así que no hay compromiso con la realidad, con el mundo que ama a Dios. Y es ahí donde amamos al mundo, y eso es lo que el evangelista dice, lo que dice el escritor: no amen al mundo, porque si ustedes aman al mundo, el Padre no está en ustedes. Tanto así, hermanos, que usted va a una funeraria y lo primero que ve es una comunidad, como que si ahí no hay dolor. Eso es lo que nos reflejan. O sea, la sociedad en la que vivimos nos muestra y nos enseña una sociedad donde no hay dolor. Disfrazan el dolor con situaciones o con el confort de sillones o con situaciones que no permiten que usted entienda y comprenda de que hay dolor en una familia. Y eso es lo que pasa, hermanos. El mundo absorbe, el mundo lleva a los hombres
a ser indolentes, a volverse duros de corazón. Por eso vemos una iglesia descomprometida con las realidades de los más necesitados, porque no están comprometidos, porque no aman a Dios, aman al mundo. Esta tarde Dios le pide un camino, no le pide dos. Primeramente le pide que usted reconozca en qué posición está, si ama al mundo o ama a Dios. Porque si ama al mundo, primeramente hay un problema espiritual que debe usted subsanar esta tarde. Hay un problema espiritual que le impide y que lo ha cegado, porque la tiniebla está en su vida. Por eso es necesario, hermanos, primeramente que reconozcamos qué posición tenemos delante de Dios. Si ama al mundo, sus obras son evidentes en su vida. La vanagloria. Usted es una persona que se jacta, o quizás yo soy una persona que se jacta. La vanagloria es todo aquello que alude al hombre, que lo exalta. Hace del hombre un Dios, donde el hombre se vuelve indolente también, donde pasa a primer lugar el primero yo, segundo yo y por último yo. Y es ahí donde, hermanos, debemos tomar decisiones esta tarde. Vanagloria, los deseos de la carne, esos son las evidencias, las manifestaciones de que no amamos a Dios. Pero si usted ama a Dios, debe mostrar los frutos. Y los frutos del Espíritu, ya lo dice Gálatas. Nosotros, hermanos, debemos estar comprometidas como iglesia en el mundo para transformar, para cambiar las realidades que el sistema opresor ha cercenado sobre la vida de los hombres. ¿Cómo se va a hacer eso? Con el Espíritu Santo en nuestras vidas. No hay otra manera, hermanos. La iglesia está dormida. La iglesia no despierta porque el mundo la ha succionado. La iglesia ama más al mundo. Por eso no está comprometida con las grandes mayorías que sufren. Hay muerte en las calles y la iglesia no dice nada. Hay opresión en los empleos, en los trabajos. Hay subempleo, pero la iglesia no lo ve. Hay gente que vive y se mantiene de vender chicles en la calle, pero la gente no lo ve, la iglesia no lo ve. Porque la iglesia ha dejado de ser fermento en el mundo, ha dejado de ser levadura. Quiera Dios, quiera el Señor que levante un pueblo que sea fermento. Porque no necesariamente o no solamente es ser iglesia en el mundo, sino ser también ente de transformación. Y a eso nos ha llamado como iglesias, hermanos, el Señor. Pero para ello, primeramente debemos determinar en qué posición estamos. Porque hay ambigüedad en el camino. Está el camino donde yo amo a Dios y me comprometo a partir de eso a servirle. A servirle y a entregarme y a dar la vida como entregar nuestra vida hasta el máximo, como lo hizo Jesús. Amén, hermanos. Nuestra vida debe ser el signo del fermento de Dios, que Dios ha visitado nuestra vida y que hemos optado por amar a Dios. Pero si usted esta tarde hay realidades que lo oprimen, hay realidades que el sistema aún lo absorbe, es necesario que usted venga delante del Señor y le diga: Señor, yo necesito, estas son mis realidades y por esto no puedo seguirte. Y Él, siendo fiel y justo en perdonarnos, lo va a tomar en su seno y va a transformar su vida. Póngase de pie, hermanitos.
¿De qué parte? ¿De qué lado está usted? Son manifiestas las obras del Espíritu en su vida: paz, gozo, benignidad, amor. ¿O todavía hay situaciones en su vida que no lo dejan, que no permiten que usted se entregue por completo a Dios? Pónganse de pie, hermanitos. Vamos a comprometerlos con el Señor.